Muy buenas tardes, queridos amigos, adversarios. Hoy les tengo una, digamos, mala noticia. Manuel Andrés López Obrador realiza un absurdo, sí, absurdo, y brutalmente injusto homenaje al líder revolucionario Emiliano Zapata. Yendo a votar, o tras haber votado en su propia revocación del mandato, llamando a la ciudadanía a votar, dijo que nadie olvide que el pueblo es el que manda, y puso en su boleta que viva Emiliano Zapata. Pero vamos a ver si esto es verdad, si corresponde estrictamente a la verdad. A la luz de la otra historia, esa que jamás te han contado, veamos lo que ocurre como resultado, para empezar, así como aperitivo, para empezar con la voladura del tren, ordenada por el héroe Emiliano Zapata y ejecutada cruelmente, fríamente, por su general favorito, el psicópata carnicero Genovevo de la O, ocurrido en Ticumán el 11 de agosto de 1912. La siguiente narración, obtenida de un diario de la capital de aquella época, es así: unas descargas cerradas, cuando menos se esperaban, causó inmediatamente la muerte de varios pasajeros. El maquinista, pretendiendo huir del asalto, imprimió una mayor velocidad al tren, pero a poco correr estalló una formidable bomba de dinamita colocada en el centro de la vía, volando la máquina por los aires con espantosa detonación. La escolta entabló desde luego un nutrido tiroteo contra los asaltantes zapatistas. Aquella lucha se prolongó por más de una hora, y cuando la valerosa escolta del tren, no quedaba ya sino un patético, triste montón de cadáveres, los asaltantes bajaron de la montaña y se precipitaron sobre los carros con increíble ferocidad. Las mujeres de los zapatistas se dedicaron a tirar con piedras sobre los soldados federales y sobre los pasajeros moribundos. Después, las hordas zapatistas desnudaron a los muertos y despojaron a los pasajeros que habían salido ilesos. Muy pocos, por cierto. Aretes, anillos, cadenas, ropa, bolsas, todo arrancaban rabiosamente a tirones, dejando muchos dedos desollados, muchas orejas desgarradas y sangrantes, y muchos cuerpos de hombres y mujeres desnudos por completos, ya moribundos o ya muertos. ¿Es todo esto? No, señor. Terminada esta labor, los zapatistas, los heroicos zapatistas, las huestes del Atila del Sur, del Centauro del Sur, las huestes zapatistas regaron aceite en todo el convoy, le prendieron fuego y, dando salvajes alaridos de eufórica alegría y contemplando con euforia diabólica su obra destructora, se internaron nuevamente en el monte, dejando convertidos en un montón de escombros, humeantes fierros, cadáveres y carros del convoy. Esta es la narración fidedigna de lo que ocurrió en ese típico, porque fueron muchísimos, asaltos zapatistas a los convoyes de la época. Y Zapata, mientras tanto, ¿qué hizo Zapata? ¿Condenó de alguna manera lo ocurrido? Enterado Zapata en todo detalle, le escribió unas líneas al héroe de la jornada, el general, pues, Genovevo de la O. Le dijo, de su puño y letra, Emiliano Zapata le dijo:
Muy querido Genovevo, acabamos de leer en Villa Ayala tu hazaña de la cima. Te felicito y espero que sigas defendiendo la causa. Un abrazo de tu hermano Emiliano. Incontables son los crímenes del zapatismo, el siniestro personaje favorito de Manuel Andrés López Obrador, malo. No en balde este siniestro presidente ha escogido como ídolo a este personaje, tan siniestro como él, al grado de que escribe su nombre en la boleta fraudulenta el día de la revocación de su propio mandato. Patético, ridículo, de sainete pueblerino. Nimel Garejo, un famoso historiador del zapatismo, considerado el más exacto, el más fiel, el más objetivo, ha podido consignar todos los crímenes de Zapata, por lo innumerables que son. Por eso Zapata tiene estatuas en todas partes, porque fue un brutal asesino, psicópata, inmisericordia. Por eso fue zapatista el obispón rojo, Sergio Méndez Arceo, de Cuernavaca, de mala y terrible memoria. Bien, un fragmento histórico vale la pena narrarles. La segunda de las campañas militares ordenadas por Francisco Madero, presidente de la República en aquella época, contra el zapatismo, al mando del general Juvencio Robles, de febrero a septiembre de 1912, esta campaña fue cruel y devastadora. ¿Sí? También Madero era otra bestia peluda, pues destruyó e incendió los pueblos que les servían de madriguera a los vándalos zapatistas. O sea, a los que los zapatistas, no habían destruido e incendiado, sin exterminarlos, los exterminaban los soldados del general Juvencio Robles, enviados de Francisco Madero. Bueno, para que vayan normando su criterio sobre los héroes de este bulto de palacio que tiene a México volteado patas arriba. Y la tercera campaña de Madero, del 2 de agosto de 1912 a febrero de 1913, fue al mando del general Felipe Ángeles. ¿Les suena, no? Algo así como una estación de autobuses con alas, ¿no? Fue al mando del general Felipe Ángeles y fue totalmente inútil y aún nefasta. Fíjense bien, pues Ángeles acabó por hacerse zapatista y socialista de todo corazón. Fue precisamente porque Felipe Ángeles se volvió comunista, por lo que AMLO lo ha elegido como su héroe favorito para darle su nombre al aeropuerto chafa, limitadísimo, al que yo no pienso ir en los pocos años o muchos que me queden de vida, porque más bien parece una central de autobuses pueblerina. Enrique Krause, un pseudo historiador, pero bueno, dice cosas ciertas, a pesar que está al servicio del narcosistema. Hace constar que en 1897, teniendo Emiliano Zapata apenas 18 años, entra en una riña feroz por un lío de faldas y culmina con un asesinato causado por Emiliano Zapata, es asesinato artero y doloso. Y entonces huye del pueblo, convicto y confeso. La verdad es que Zapata era todo un bárbaro analfabestia, porque dice don Francisco Bulnes, otro gran historiador no alineado, carecía de mentalidad hasta para desatinar. Y lo demuestra en su libro de Los grandes problemas de México. Ningún historiador serio logra salvar a Zapata del calificativo de bárbaro. No hay en él sino la unidad del salvajismo. El propio Zapata lo dijo a su gavilla de generales, coroneles y capitanes después de firmar el plan de Ayala. Ojo,
Este es el momento más importante de esta breve narración. Después de firmar el plan de Ayala, les dijo a sus generales, coroneles y capitanes: el saqueo, el incendio y el asesinato no son más que un medio para lograr el bienestar de nuestros pueblos. Ese es el héroe de Malo. Saquen sus conclusiones. No había necesitado de largas razones Abraham Martínez, una persona más moderada, para convencer a Zapata de que tal error monstruoso no era necesario con tal de triunfar. De haberlo aplicado, Lenin lo hubiera condecorado. Zapata no era sino un azote de Dios. Zapata, como observa Bulnes, nunca peleó personalmente. No se acercaba a una población sino cuando ya estaba rendida. ¡Qué valeroso! ¡Qué audaz! ¡Qué intrépido! Fue el 19 de mayo de 1911, habiendo roto el sitio de Cuautla los 350 federales y los 50 rurales que lo defendían, a Cuautla, entran en ella las chusmas zapatistas y para redimir al pueblo vacían no solo las tiendas, sino también todas y cada una de las casas, incendian el Palacio Municipal, 29 fincas contiguas y también incendian el hospital, nada más porque había ahí 20 federales heridos que no habían podido ser evacuados y de los que unos perecen en el incendio y otros son cazados al salir a la calle huyendo. Y Zapata personalmente, heroicamente, le pega 2 tiros al indefenso don Carmen García, personaje muy estimado por todo el pueblo, y luego ordena que, malherido como está, se le arroje a lo profundo de una noria, de una barranca, pues. Adrián Aguirre Benavides, maderista fervoroso, afirma que las fuerzas de Zapata eran hordas, en su mayor parte formadas por presidiarios y ladrones. De Zapata, su hermano Eufemio, el Tuerto Morales y todos los demás no ejercían ni les importaba ejercer la menor autoridad moral sobre sus chusmas. Esto lo cita Adrián Aguirre Benavides, maderista fervoroso. No tenía ninguno de los jefes ni les importaba ejercer ninguna influencia ni autoridad moral sobre las chusmas. En Milpalpa, los zapatistas obligan a los vecinos a llevarles de regalo al cuartel tortillas, agua, comida para ellos y pastura para sus animales. Se llevan y desaparecen a don Abraham Monterola y a don Juan Bastida. A los riquillos les obligan a darles todo el dinero que tengan, so pena de troncharles la cabeza. Queman la prefectura, queman el juzgado civil, un sinnúmero de casas, como la de un señor rico llamado Luis Sevilla. Dice este historiador citado: nomás tronaban el maíz, las habas, los frijoles y los animales, que también se asaron en esa casa, y en otra ocasión entraron a matar. Mataban a los ricos porque les pedían dinero y no se los entregaban. Entonces se llevaban a los señores y los mataban por el monte. También se robaban a las doncellas. Se decía que se las llevaban al monte y allí las violaban y nunca más volvían al lado de sus padres. Nunca se supo si las devoraba algún animal feroz o si las mataban y las sepultaban. De Porfirio Díaz a Zapata, Memoria náhuatl de Milpalta, relato de doña Luz Jiménez, traducción de Fernando de Orcasitas, y para que no me acusen de mentiroso, reaccionario, fifí, etc., esto está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1989. Y así se llama, Memoria náhuatl de Milpalta,
Relato de doña Luz Jiménez. Búsquenla. Me quedo por ahora sin contar los innumerables asesinatos de sacerdotes católicos solo por no querer unirse a su movimiento libertador. Según Enrique Krause, un narcohistoriador del narcosistema, Zapata no mataba sino a los traidores. Bueno, nada más que para él era traidor cuanto sujeto infeliz no le cayera en gracia o no lo halagara. Cualquier parecido con el malo no es mera coincidencia, sino que Zapata tenía un verdadero delirio de persecución. Como lo confiesa, algo bueno tenía que decir, algo cierto, tenía que decir Krause de Zapata, como el mismo Krause lo confiesa. Zapata padecía un delirio de persecución, igualito que malo. Quien se siente perseguido por todos los verdaderos periodistas, articulistas, intelectuales, conservadores, por así llamarlos, en su lenguaje, y fifís de este país. Ah, caray, jamás trató de castigarse las atrocidades. Zapata nunca trató de castigar las atrocidades de sus incondicionales, porque con ellas le daban gusto, para liberar al pueblo, por el bien del pueblo. Aquellas fieras carniceras, dice Krause, se hombreaban con la muerte. Sí, pero no con la propia muerte, no con la muerte de los demás, sino con la suya. No, hombre, para nada, con la muerte de los demás. Así se hombreaban, con la muerte de los demás, no con la suya propia. A la poligamia de Emiliano Zapata, el místico Enrique Krause la llama, democracia amorosa, que según las malas lenguas también practica el bulto de palacio, porque le encanta por ahí alguna mujercita de Nayarit. Hacía falta este tipo de democracia, tanto allá como acá, claro. La democracia amorosa. Con delirio de persecución, aquí narro el final de este antihéroe, antimexicano. Con delirio de persecución y de traición, el tormento de la conciencia, porque no decía conciencia, decía, qué letrado, conciencia. Maquina a Zapata una traición, una felonía, una infamia, de la que él mismo será la postrera víctima. El coronel Jesús Guajardo le pide como garantía, para poder creer en él y aceptarlo como aliado, que traicione a Victoriano Bárcena y a su gente, antiguos zapatistas ya amnistiados, y a la sazón carrancistas, matándolos. Horrible traición, horrible matanza que Guajardo comete, por la que Zapata se entrega al coronel Guajardo confiado. Y afortunadamente para México, y cuando menos para las vastas regiones que exterminaba in misericordia el caudillo del sur, es recibido por la guardia del traidor Guajardo con una descarga cerrada que lo ejecuta. Cayó en su propio lazo, en su propia felonía. ¿Cómo me alegra, la verdad? Y esta fiera traicionera es, según Malo, un héroe popular, injuriando así al pueblo, no siendo sino uno de los héroes oficiales, fabricados por decreto de la revolución antimexicana, robusta con su lactancia de sangre, según nos lo enseña nuevamente el historiador no oficial, don Francisco Bulnes. Bien merece Zapata ser uno de los héroes máximos de la revolución antimexicana encabezada por Malo. Claro.